Buenos días. Egunon Guztioi, buenos días a todos y a todas. Hoy presentamos la campaña de vacunación antigripal 2019 y para ello me acompañan el director de Salud Pública y Adicciones, Juanjo Aurrecoechea, y el coordinador de Seguridad del Paciente, doctor Enrique Peiró. La campaña de vacunación arranca el lunes 14 de octubre y se desarrollará durante las próximas 6 semanas, aunque no descartamos, como ya ha sucedido en años anteriores, prolongarla durante más días si se viera necesario. El objetivo de esta campaña es preservar la salud individual de las personas pertenecientes a los grupos de riesgo, a quienes una gripe les puede causar complicaciones. Busca preservar, asimismo, la salud colectiva de la población. Sin olvidar que debemos seguir insistiendo en sencillas medidas de higiene como el lavado de manos, por ejemplo. Kanpainaren leloa aurten honako hau da. Txertoa jartzeko unea da, eta badakizu. Kartelean, 75 urtetik gorako pertsona baten irudia agertzen da. Hau da, zehazki, arrisku talde nagusietako bat. Gaixotasun kronikoren bat jasaten duten pertsonekin edo haurdun daudenerekin batera. En caso de pertenecer a alguno de estos grupos de riesgo, es decir, ser mayor de 65 años, padecer alguna enfermedad crónica o estar embarazada, recomendamos vacunarse. No solo nosotros, también lo hacen organismos internacionales, porque con esta vacuna vamos a poder evitar la infección en muchos casos y en otros conseguir reducir la intensidad de la enfermedad y evitar complicaciones mayores. Quiero recordar que durante la temporada 2018-2019 un total de 1.662 personas fueron hospitalizadas, de las cuales 435 estuvieron graves. El número de personas fallecidas fue de 79. Es preciso señalar también que todos los fallecidos pertenecían a alguno de los considerados como grupos de riesgo. El 73,4% de hecho tenía más de 74 años. Sin embargo, de esta población, solo la mitad estaba vacunada. El pasado año se administraron más de 373.800 dosis. De estas, la mayor parte fueron para el colectivo de personas de 65 años o más, entre los que se alcanzó una cobertura del 58%. Afortunadamente, es un mensaje cada vez más interiorizado en la población vasca, una sociedad madura, responsable, exigente con la salud, que ha tomado conciencia de la importancia de la vacuna y que no está dispuesta a dar pasos atrás. Sin embargo, 4 de cada 10 personas mayores de 65 años siguen sin vacunarse, por lo que desde el Departamento de Salud y Osakidetza queremos animar a todos los grupos de riesgo a que acudan a su centro de salud a vacunarse contra la gripe. Tratar de lograr un mayor nivel de cobertura es, por lo tanto, un trabajo de todos y de todas. Para ello, instituciones, profesionales y personas englobadas dentro de los grupos de riesgo debemos ir juntos de la mano. Me detengo en este punto para reconocer el esfuerzo y la implicación de las y los profesionales sanitarios para tratar de evitar el contagio de la gripe. También hacemos un llamamiento para que estos se vacunen. Una recomendación que hago extensiva a los y las trabajadoras sociales, cuidadores o cuidadoras de personas de alto riesgo o personal que trabaja en residencias con personas mayores, porque la vacunación de todas estas personas es esencial y debe entenderse como un ejercicio de responsabilidad. Txertoa jartzeak, heriotza ere, eragin dezaketen arazoak eta konplikazioak prebenitzen ditu. Gripearen aurkako txertoa jartzea, beraz, ardurazko ekintza bat da. Gainera, urtero egin behar dugu immunitatea indartzeko.
La vacuna está disponible desde el lunes en todos los centros de salud y ambulatorios de Euskadi. Este año se han adquirido más de 468.000 dosis, un número que se incrementará si es necesario administrar más vacunas. El importe destinado a comprarlas es de 1,4 millones de euros. Su composición responde a las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud para el hemisferio norte, en base a las cepas de virus previstas. También este año las vacunas incluirán una aguja de bioseguridad, cumpliendo así los requisitos de seguridad para proteger al personal que administra las vacunas. La vacuna, por lo tanto, es segura y eficaz, y la mejor medida preventiva que tenemos frente a la gripe. Txertoa segurua eta eragingarria da, eta arazoak saihesten ditu. Txertoa hartzea, hortaz, arduratsu jokatzea da. Pero con esta campaña no se pretende solo concienciar sobre la importancia de la vacunación. También se busca que en la población calen medidas sencillas de higiene como las que consideramos tan importantes y cuidan la salud colectiva. Todo el mundo puede contribuir a frenar la gripe, adoptando unas sencillas medidas de higiene como utilizar pañuelos de papel desechables, taparnos la boca o la nariz en el momento de estornudar con el brazo o lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente. Además, como novedad este año, se facilitarán dispensadores de mascarillas para su instalación en salas de espera de los puntos de atención continuada, PAC, y de las urgencias de los servicios hospitalarios. Junto a los dispensadores habrá carteles informativos recordando a la población la importancia de la higiene de manos y del uso de mascarillas en caso de presentar síntomas respiratorios para así interrumpir la transmisión de la enfermedad. La campaña de vacunación se realizará con total normalidad y con todas las facilidades para la población vasca. Las personas con 65 años o más, quienes padecen una enfermedad crónica o las mujeres embarazadas que lo deseen, tan solo tienen que acudir a su centro de salud habitual con la tarjeta sanitaria. Si bien es aconsejable llamar previamente por teléfono para conocer los horarios de vacunación que serán flexibles y adaptados a las necesidades de la campaña. Al igual que en años anteriores, se llevará a cabo una vigilancia epidemiológica exhaustiva de la gripe, así como un escrupuloso seguimiento de la actividad asistencial. La vigilancia epidemiológica se apoyará en la coordinación de 4 puntos. La red de médicos vigía, compuesto por médicos de medicina familiar y comunitaria y pediatría, que trabajan todos ellos en atención primaria, encargados de informar del número de personas afectadas. Los laboratorios de microbiología de referencia, encargados de confirmar los diagnósticos e identificar las cepas. Los sistemas de información hospitalarios que hacen seguimiento de los pacientes más graves. Los técnicos de salud pública del Departamento de Salud, encargados del estudio y análisis pormenorizado de los datos registrados. Cada OSI dispone de un plan de contingencia específico y actualizado que permite afrontar esta próxima epidemia de gripe. Sabemos que el papel de los centros de salud es clave. El objetivo, atender en estos a todos y todas las pacientes con la mayor normalidad posible. Los centros de Osakidetza tienen disponibles 4.859 camas para atender a las personas en las que puedan darse complicaciones como consecuencia de la gripe. Una cantidad que podría aumentar en caso de que se considere necesario ante un posible incremento de las necesidades por esta enfermedad. Ahora es el momento de la prevención. Como he comentado al inicio de mi intervención, la campaña de este año lleva por lema
Es el momento de vacunarse y lo sabes. Durante las próximas semanas podrán leer este mensaje en las lonas ubicadas en centros de salud y hospitales, marquesinas, medios de comunicación, así como en la página web del Departamento de Salud y de Osakidetza, donde podrán encontrar más información. Decía que uno de los objetivos de esta campaña es el de preservar la salud colectiva de la población y, por lo tanto, vamos a volver a hacer un esfuerzo para llegar al conjunto de la sociedad y no solo a los grupos de riesgo. Para ello, repartiremos en la calle folletos informando a la población de la importancia de adoptar estas medidas de prevención. Como he señalado, y habrá folletos para ello, generales que debe seguir el conjunto de la población. Otras de las acciones que hemos desarrollado es la elaboración de un vídeo sencillo y muy didáctico. 3 profesionales de atención primaria responden brevemente a cuestiones como quiénes deben vacunarse o dónde me puedo vacunar. Pasamos a verlo. Gripeari aurre egiteko, txertoa da norbera ingurukoentzako neurri nagusiena. Segurua eta eraginkorra da, eta bere konposizioa urtetik urtera Osasunaren Mundu Erakundeak ipar hemisferiorako aurreikusten duen anduietara egokitzen da. Babesa txertoa jarri eta 3 astera jasotzen da. Beraz, txertoa kanpaina garaian jarri behar da. Honela, gripe iristean babestuta gaude. Si tienes más de 65 años o eres una persona con una enfermedad crónica de pulmón, corazón, hígado, diabetes o estás embarazada, perteneces a un grupo de riesgo y por ello recomendamos que te vacunes durante la campaña en tu centro de salud habitual. Si enfermas de gripe estando vacunado, evitarás posibles complicaciones graves. Yo, como profesional, también me vacuno. Txertoa da gripea prebenitzeko tresna bakarra, baina geure burua babesteko gainerako gaixotasun infekziosoekin bezala neurri higieniko errazak har ditzakegu. Kutsadurak saihestuko dituzu botatzeko musuzapiak erabiliz, estul edo doministiko egitean ukondoarekin tapatuz, eta eskuak urarekin eta xaboiarekin garbituz. Txertoa hartzeko jarri harremanetan zure ohiko osasun zentroarekin. Por mi parte, no me queda nada más que agradecer la colaboración que año a año nos brindan en la difusión de la campaña las diputaciones forales, los ayuntamientos, colegios farmacéuticos, de médicos y de enfermería, las asociaciones de pacientes y a ustedes, los medios de comunicación. Eskerrik asko.